Así que, tranqui, de un tema fuerte. Que quizás no haya próximo programa. ¿Usted dice que se va a matar antes, usted? Y no sé, depende de cuándo se legalice que yo me mate. Vamos a hablar con Nacho, nuestro filósofo de cabecera, sobre eutanasia. Parece que hubo un caso en Perú que nos va a contar en donde se habilitó la eutanasia para una chica y eso le llamó a él como para decir, bueno, vamos a hablar de este tema y qué mejor que hablarlo de la filosofía. ¿Cómo va, Nacho? Acá andamos, ¿todo bien, chicos? Todo bien. Vos sos también otro de los vacunados VIP. Sí, Sí, ¿viste? pero no me dieron la buena porque me levantó 38.2. Estoy acá volando de fiebre. Bueno, está volando, eso es importante. Siempre es bueno volar. Sí. No, pero igual va bien, estoy contento porque, nada, estamos vacunados. Un Sí, pasito claro. más. Es importante, me gusta, está bien. Acá igual yo lo veo bastante bien, porque también no hay tanta luz, entonces no se ven seguramente las ojeras y todo eso. Y el sudor. El sudor no se nota Sí. tanto porque no es una HHD. Capaz que si fuera una cámara que se ve en HHD, ¿viste? Esas cosas super HD. Claro, 4K. Capaz que vemos 4K, vemos la transpiración. Pero lo importante es que está vacunado. Estoy vacunado. Está muy Estoy bien. inmunizado a la mitad. Claro, acá son todos. ¿Y usted tuvo COVID? No. No, yo no tuve que mirar que estuve recontraspuesto, ¿no? Pero me cuidé un montón y zafé. Porque ahora están planteando esto de que los que ya tuvieron COVID, como ya tienen algún tipo ¿cómo se llama? Defensa. De defensas, darle una sola dosis. Guarda, ¿eh? Uf, tremendo. ¿Qué te dieron? ¿La china, la rusa? Me dieron la China en La Matanza. En La Matanza. Oh, Vos re también. La China en La Matanza. Vos también. Esos lugares en los que te metes vos, Nacho. Es terrible. Pero bueno, vamos a hablar de eutanasia porque pasó algo en Perú, por lo que nos contaste, que quiero Sí. que profundice, que cuentes, y eso te dio a vos para hablar de la muerte digna, se llama en algunos lugares, eutanasia. Así que bueno, quiero que primero nos cuentes qué pasó en Perú. Sí, bueno, en realidad pasaron dos cosas esta semana, ¿no? Yo siempre trato con ustedes de hablar de... ¿Se acopla o está bien? Perfecto. Excelente se escucha. Ah, porque tenía abierto el YouTube. No, bueno, trato siempre que hablemos de temas como de la coyuntura, ¿no? Y este domingo, el domingo pasado, salió una nota en Página y en otros diarios que, bueno, contaban esto que empezabas a adelantar vos, de esta peruana que había, digamos, tiene un blog, es una persona como, tiene un caso bastante conocido en Latinoamérica, que estaba solicitando que se le dé una muerte asistida, ¿no? Que se le faciliten los medios para morir de forma legal en un hospital. Esto en la sociedad peruana tiene como mucha trascendencia, porque es una sociedad súper conservadora, muy católica, y de hecho tanto es así que uno de los candidatos presidenciales, ¿no? O sea, tiró esto en plena campaña presidencial, imagínense, fujimorista, ¿no? Toda gente de ese palo, le dijo, mirá, si querés morir, tirate a un edificio, ¿no? No te vamos a dar la muerte asistida y Listo. Que se muera, pero sin mis impuestos. claro, que se muera, pero no de forma legal, porque es importante. Y ella decía algo que a mí me parecía muy interesante, que es, yo viví toda mi vida de forma legal, no quiero morir de forma ilegal. Y aparte, quiero que mi caso se vuelva testigo para otras personas que tienen el mismo padecimiento. ¿Cuál es ese padecimiento? Estar frente a una enfermedad terminal que le provoca, digamos, muchísimo sufrimiento a ella, pero también a terceros, al entorno, ¿no? Entonces, bueno, ese caso se vuelve interesante porque es como un faro en Latinoamérica, donde Colombia es la única que tiene una suerte de eutanasia legal, o por lo menos que no le cae el código penal encima, ¿no? Porque también hay mucha objeción de conciencia y esas cosas, pero bueno, tiene un marco jurídico procesal que se lo permite. Ese era el caso que me interesaba hablar, porque, digamos, se presenta como faro para avanzar en este carácter progresista que tiene América Latina, así como se avanzó en el aborto legal, también en la muerte digna legal, ¿no? Claro. Bueno, y el segundo caso, que es un poquito más menos trascendental, pero es un poquito más trivial, es que Netflix estuvo esta semana, por lo menos yo lo descubrí esta semana a partir de que mi amiga Geraldine me lo comentó, una película de Valeria Bertuccelli que se llama El cuaderno de Tommy. ¿Se la vieron sí. ya? No la vi porque me dijeron que es un toque fuerte. Más para... Esto que fuerte. Claro, sí, además remueve cosas, viste, de lo que uno vivió también, así que todavía no me animé. Pero bueno. Bueno, no, yo ayer la estuve viendo y me deshidraté ahí llorando también. Claro. Es fuerte, claro, es fuerte, Es una historia pero bueno, real, cuenta ¿no? un poco, digamos, un poco desde adentro, o sea, desde primera persona. Aparte la actuación es buenísima, los avatares, o sea, las cosas que le pasa a esta persona que se tiene que despedir permanentemente, que se prolonga. Y me parece que esto es lo interesante, ¿no? Que vamos a hablar hoy, bueno, podemos hablar de esto,
que es el duelo eterno, ¿no? Que es un duelo que se prolonga sin término, pero sí hay un término de la vida. Sabemos que vamos a morir porque no hay cura para esto, pero el duelo se hace todos los días y nos despedimos permanentemente. Bueno, eso es algo que se cuenta en la película, y también las objeciones médicas, las objeciones que aparte tienen diferente calibre, ¿no? Algunas son teológicas, algunas son hipocráticas, o sea, más desde la moral clínica, pero bueno, ahora después hablamos de esto. Esos serían como los dos casos por los cuales me parecía que era interesante hablar de esto. Es un tema fuerte, pero bueno, vamos a conversarlo un poquito. Yo quería arrancamos, ¿no? Sí. Sí, por favor, por favor. Yo le digo nada más, por favor. Tengo Por un favor. pequeñito delay, por eso les pregunto. No, sí, no pasa nada. Una sola cosa que había un medio de comunicación en Argentina que decía que como el suicidio en general y la muerte era una epidemia, ellos no hablaban de suicidio ni de muerte, de esas cosas. Así que usted está yendo en contra de el manual de estilo de un medio importante de este país. Igual nosotros estamos en FM Oeste, así que vamos siempre en contra. Tenemos, no, acá no hay manual de estilo. Claro, Por exacto. favor, continúe. Bueno, en realidad el caso desde el cual yo quería empezar a hablar era otro caso puntual, pero para hablar de algunas cuestiones, que era el caso de Gustavo Cerati. Como recordarán, en mayo del 2010, Gustavo sufre un accidente cerebrovascular que lo deja, digamos, en una suerte de estado vegetativo. Sí. Se barajaron un montón de diagnósticos en torno a esto, de hecho estuvo bastante hermético el asunto, pero la cuestión era que la pregunta que surgió en el debate público era si ese que estaba ahí, postrado, seguía siendo Gustavo, ¿no? Uf. Entonces, también se estuvo en el año 2012, creo que fue, se empezó a hablar en Argentina acerca de la modificación de la ley de pacientes, entonces se estuvo recaldeado el tema y lo hablaban en todos lados, ¿no? Decía, ¿ese era Gustavo? O sea, y seguía siendo Gustavo. ¿Cuáles son las condiciones por las cuales una persona sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de su personalidad que hacen que podamos hablar de que sigue ahí vivo y no que estamos hablando de una situación en la que estamos sosteniendo como muy tercamente una vida, ¿no? Esto le pasaba un poco a la mamá, ¿no? La mamá decía de que ella sentía que Gustavo le sostenía la mano, que veía las emociones de él plasmadas en el monitor y qué sé yo, pero después aparecían otros personajes como Piti, ¿no? Como Piti Álvarez o como Calamaro, que decían, yo les digo con todo respeto y obviamente sin ofender a la familia, para mí eso es un vegetal, o sea, ya no es Gustavo, dejó de ser Gustavo hace un montón y no lo queremos reconocer, y para mí lo mejor que le puede pasar es que se muera, porque yo no quisiera estar en esa situación, quisiera que me dejen ir, ¿no? Y esto era como fuerte, ¿no? Porque obviamente los afectos se quiere sostener, porque uno tiene como la esperanza de que viva en algún momento, pero clínicamente ya estaba listo el asunto, no tenía chances para que reviva. Entonces me parece que, bueno, la primera cuestión me parece que se abre acá como reflexión, es cuáles son los elementos como indispensables para sostener la vida o la personalidad. No basta con que esté latiendo el corazón o que se te asista artificialmente, sino que nosotros somos bastante más que eso, ¿no? Bueno, y la otra cuestión es la cuestión de la autonomía, ¿no? Porque uno, en este caso Gustavo, no podía decidir si seguir viviendo o no, sino que recayó en terceros. Era la vieja, que seguramente con el amor del mundo, todo el amor del mundo, dijo, lo voy a aguantar todo el tiempo posible, ¿no? Y capaz que fueron 4 años, pero podrían haber sido 25 años, como un muchacho que estuvo 20 años por un accidente, 20 años en estado vegetativo hasta que finalmente murió. Pero igualmente, si ella hubiera decidido no, la verdad quiero que él se vaya, ¿qué hubiera podido hacer? Hoy la ley no lo permite. Hoy la ley en realidad porque este es el tema, ¿no? En el 2012 sale la ley modifica la ley de los derechos del paciente, que le permite que no le den asistencia. Ah, ok. O sea, que sea de una forma pasiva esa eutanasia. Claro, exacto. Es una eutanasia pasiva, que se le retiran los tratamientos paliativos. Ah, ok. O sea, de esa. Igual vamos a hablar ahora sobre ese tema. En realidad hay un punto que es como medio delicado, porque en algunos casos, bueno, ahora después lo hablamos, ¿no? La diferenciación. Pero bueno, la madre no quería, y de hecho, digamos, el tema que yo quería destacar en esta parte de la reflexión es que ya no se tiene autonomía sobre la vida, sino que recaen en un tercero. Y los argumentos que quería la madre eran, bueno, está en manos de Dios la finalización de la vida de Gustavo, y no en manos mías ni en manos de los doctores, ¿no? Entonces, a propósito de esto, bueno, antes de cerrarle a Gustavo, yo diría, ¿cuándo muere Gustavo? ¿Muere en el 2010 o muere en el 2014? ¿No? Que es la pregunta como media cruda, que decía, bueno, estuvo 4 años en un limbo, pero ¿cuándo fue la muerte? Pero asistido, si no hubiera estado asistido, no hubiera llegado quizá al 2014. Pero que en realidad, digamos, la cuestión se llama esto como la obstinación terapéutica, o el ensañamiento terapéutico, algunos le dicen, de querer sostener la vida
y que los médicos tienen que hacer todo lo posible por sostenerlo. Así que lo hubieran sostenido. Y te sumo algo más igualmente. Esto es A una ver. discusión bastante moderna, porque esto hace Claro. 60 años no existía. Porque No, no ni hablar. teníamos la posibilidad tecnológica de sostener durante 4 años la vida de una persona que tiene una CB y entra en un estado vegetativo. Se moría y se moría, punto. Sí, exacto. Sí, esto por eso todos los debates como bioéticos y que tienen que ver con la biopolítica y con la ciencia se están súper caldeando porque podemos hacer modificar muchas cuestiones de la vida, ¿no? Una vez lo hablaba con Pablo, lo hablamos con ustedes creo que en el primer encuentro, que la categoría de persona y la categoría de vida, que son absolutamente metafísicas, hoy comportan como muchos desafíos por la intervención de la ciencia, ¿no? Claro. Por todo eso que decías vos. Sí, sí. Bueno, esto es un poco el panorama general y las cosas que se suscitaban a propósito de la cuestión de Gustavo, ¿no? O sea, el chabón no, Gustavo estaba, digamos, era un vegetal, pero seguía siendo él, o ya habíamos perdido a Gustavo hace rato, había que dejarlo partir, etcétera. Aparte, Después otra cosa que era científicamente, interesante, con una gran muerte Pablito. cerebral tenía Cerati ya en Sí, ese ya. momento en que estaba siendo sostenido. No es que, bueno, no sé, está en coma farmacológico porque le duele y no sabemos cuándo le va a dejar de doler. Claro. Sino que ya había una No. pérdida cognitiva importante, seguramente. Sí, pero aparte esto creo que es también un debate bioético, ¿no? O sea, porque te lleva a ese punto, ¿no? Decir, ¿cuánta pérdida cognitiva uno está dispuesto a sostener para decir acá hay personalidad o acá no lo hay, ¿no? Estamos hablando todavía de un sujeto, bueno, es como bastante complejo. Y van a ser debates que se van a reprofundizar con el tiempo. Pero bueno, a propósito, antes de abandonar a Gustavo, porque justo dijiste algo de él que me hizo acordar. Gus manejaba como una vida super rocker de disfrutar la vida, de los placeres, de la falopa, de la música, de las mujeres. Y eso en realidad, digamos, pensando un poco en su posición frente a la vida, se parece un poco a lo que pensaban los epicúreos griegos, ¿no? Que decían que también valoraban mucho la felicidad y los placeres, y cuando veían que eso se iba disminuyendo, iban abriendo una ventanita a la posibilidad de que, bueno, si ya no tenemos más placeres en la vida no tiene sentido, ¿no? Se empieza a volver, se empieza a justificar, y entonces yo siempre pienso esto, ¿no? Digamos, ¿a él le hubiera gustado vivir así, sin nada de eso que siempre quiso? Bueno, la mamá terminó decidiendo por él y dijo que sí, había que... Qué buena pregunta. ¿Ustedes preferirían quedarse postrado o morirse directamente? Imagínate. Te estrolás con un avión. No voy a enterarme ninguna de las dos. Bueno, pero no, ponete que te enterás que quedás cuadripléjico. ¿Qué preferís? Esperá, sí, pero Ah. la diferencia es si podés tener reacción hacia la sociedad o no podés tener reacción. Porque, por ejemplo, el diputado Jorge Rivas. Claro. Está. Que también gran defensor de la ley de muerte digna. Y También estamos acá en hablando de una Argentina. persona que quedó cuadripléjico, que se conecta con el mundo a través de una pantalla en la cual con los ojos marca una letra y esa es la forma, y fue diputado nacional así. Tal Y cual, hoy sí, es sí. director de un organismo a nivel nacional. Y estamos hablando de una persona que esa persona se conecta de esa forma. Bueno, pero ahí pudo decidir. Me parece Claro. que estamos pensando en cuando la persona no tiene la posibilidad de decidir. Perdón, yo les hago una pregunta, les extiendo otra pregunta a las preguntas que están haciendo ustedes. Sí. Yo digo, ¿vos preferís sostener tu vida y saber que vas a tener una actitud pasiva, pero de poder estar, por ejemplo, con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, que lo vas a poder escuchar, pero vas a tener sufrimiento y no vas a tener ningún placer? No, mátenme. Corta. Son como... No, ni lo dudo. Pero, pero te digo que todavía seguís teniendo un vínculo cognitivo, No, pero no me pasivo, introyectivo, de un soliloquio, Pero no me de puedo- la conciencia, no me puedo con comunicar. todas esas personas. No te puedes olvídate. comunicar. No, ni loco. Uf, qué fuerte. Es complejo, porque capaz que querés seguir sosteniendo, qué sé yo, el vínculo, escuchar la voz de tus hijos. Bueno, Claro. es difícil. Bueno. Primero Bueno. tendría que tener hijos para eso primero, sí. Bueno, de tu Bueno, tus esposa, gatos. lo que sea. Podés tus tener amigos. Pero confianza gato. con tus gatos. Podés seguir escuchando FM Este. Claro. Bueno, bien. pasa Voy a pedir eso. pasa voy a por pedir favor, eso. mátenme. pasa el argumento, Perdón, teológico en realidad, que no Perdón, es menor, ¿no? Yo perdón. decía que la mamá de... Perdón. Lo hago rapidito, No, está bien, dale. Santi todo el día acá. Dale, sí. Sí. No sé cuánto tiempo tengo, pero bueno, Dale, lo voy a- dale. la mamá hablaba del argumento teológico de que Dios era el único que tenía, digamos, la respuesta final a cuando se terminaba una vida, ¿no? Y este argumento la verdad que hace agua por todos lados, porque asume un montón de falacias, ¿no? Primero, que creemos todos en Dios, ¿no? Que este argumento vale para todos, que Dios existe, y que este Dios es mi creador, y por lo tanto, como soy su producto, yo no puedo decidir acerca de mi vida, sino que le pertenezco a Él. Ese es un poco el argumento teológico, por lo cual nosotros no podríamos terminar con nuestra vida.
a propósito de esto, la última gran bula papal que salió, que son como los comunicados papales, es una de Juan Pablo II que se llama Iura et Bona, así se llama la bula, que decía, condenaba obviamente la eutanasia. Y entonces la pregunta retórica a esto era, y bueno, ¿qué le podemos ofrecer a la persona que tiene sufrimiento? Y la respuesta de Juan Pablo fue ofrecerles amor, misericordia para aplacar los sufrimientos terminales. ¿No es la misma receta como para todo ahí de la religión? Pero bueno, misericordia digo que hace agua por todos lados, pero era un poco para ponerlo de relieve, ¿no? Es como te cortaste una pierna, bueno, azúcar. Te cortaste el labio, azúcar. Te acaban de amputar un brazo, azúcar. Amor y misericordia. Claro. Amor y misericordia. Bueno, y los últimos dos, yo lo había nombrado hace un rato, en la película se nombra la cuestión, en un momento una doctora se niega a hacer la sedación terminal para la protagonista de la película. Es una historia real, por cierto, ¿no? Sí. Y el argumento era el argumento hipocrático, ¿no? ¿Qué decía Hipócrates, siglo IV antes de Cristo? A nadie, aunque me lo pidiera, le daré veneno, ni a nadie le voy a sugerir que lo tome. Ese argumento, que es del siglo IV antes de Cristo, Sí. moldea y consolida un poco el ethos de la moral de los doctores. Aunque hoy durante el siglo XX y el siglo XXI se está empezando a cuestionar un poco esto, porque la verdad que es, primero que se cuestiona la existencia de Hipócrates, se cuestiona quién hizo ese juramento hipocrático, pero sobre todo por esto que estábamos hablando, ¿no? Hoy eso se está revisando por las cuestiones de la ciencia. También se utilizó ese argumento en la discusión sobre la interrupción legal del embarazo, donde decían que justamente por este juramento no podían matar una vida por nacer. Exacto. Pero termina, fíjate, sosteniéndose como un dogma bastante irracional, ¿no? O sea, termina siendo como un dogmatismo porque bueno, es algo anacrónico del siglo IV antes de Cristo. Deberíamos poder revisarlo y se está revisando bastante. Y sí. Bueno, la última, la perspectiva jurídica, simplemente para cerrar y para darle un poco de contenido a eso que mencionábamos al principio, un poco desordenado. La cuestión de esta chica entonces era en el Perú, y para tratar de obtener una eutanasia legal, que obviamente no modificaba el Código Penal peruano, pero metía un antecedente y era un elemento importante para la jurisprudencia futura. En Argentina, nosotros tenemos la modificación de la ley 26.529, que es mal llamada como la ley de la muerte digna, pero en realidad es la ley de los derechos del paciente. Y a lo que se refiere es a esto, lo que hablábamos con Lío, con Pablo ahí, el retiro de los cuidados paliativos y el retiro también de la alimentación y la hidratación en determinados momentos. Ahora, esto se llama eutanasia pasiva. La eutanasia activa es la suministración de algún tipo de drogas que finaliza con la vida. Y esto no es una diferencia menor, lo escuchaba el otro día en un médico colombiano que hace eutanasias de forma bastante regular, hizo como 300 eutanasias, que decía, teníamos el caso de un bebé, y cierro con esto, ¿no? Un caso de un bebé que había nacido y que tenía expectativa de 4 meses de vida por una falla en el sistema inmunológico, bueno, lo que sea. La solución que nos propuso el hospital era hacerle una eutanasia pasiva, que era retirarle el alimento y la hidratación. ¿Cuánto tiempo había que retirarle el alimento y la hidratación? Durante 15 días. Eso significaba que el bebé iba a morir durante 15 días, iba a llorar durante 15 días, iba a sufrir durante 15 días. No, están re locos. Entonces, es tortura eso. Es una especie de tortura en realidad. Entonces la familia, digamos, lo que procedió a hacer en otra clínica con la asistencia de este doctor fue una eutanasia activa, ¿no? Que fue terminar con el sufrimiento. Entonces, me parece que alrededor de todo esto hay un montón de tabú y hay un montón de cuestiones que tenemos que volver a rever, porque tiene que ver realmente la etimología de la palabra eutanasia justamente es una muerte feliz, o sea, una muerte con dignidad. Y claramente la eutanasia pasiva a veces, si bien hoy, por ejemplo en la película esta se hablaba de una sedación previa para después una posterior retiro de la hidratación y de la alimentación, termina siendo también una forma de sufrimiento. Claro. Y bueno, nada, quizás es un tema para discutir, ¿no? Porque quizás sea momento de pensar cuándo uno quiere terminar la vida. Yo tengo una pregunta, estoy pensando, hablaste de sedación, alguna cuestión química, y hay lugares en el mundo, como Estados Unidos, donde matan a las personas que cometen delitos con una seguramente solución farmacológica parecida, imagino. Sí. Yo imagino que en esos estados estaba permitida la eutanasia, si no sería un doble discurso de la hostia, ¿no? Yo tengo entendido que no, y en Estados Unidos no está permitido. Y aparte, igual cuando hablamos de Estados Unidos tenemos que diferenciar los estados, porque viste que es... Claro, no sé, Texas, por ejemplo, permite, puede matar a una persona con una inyección letal que le llaman, pero seguramente no permite
O habría que ver, pero si no lo permite sería un doble discurso. No, habría que ver, pero fíjate que el doble discurso en términos de la vida es permanente, ¿no? Habitual. Lo vimos en el tema del aborto, lo vamos a ver en el término de la eutanasia. Claro, mira, acá dice que Texas tiene la eutanasia no activa, que sería la pasiva. Lo que Sí, vos Porque planteabas, nada están más. distribuyendo demasiado veneno para los presos. Claro. Claro. Fíjate que Colombia entonces en realidad está a la cabeza de lo progre en Latinoamérica, pero también otros países como Bélgica, creo, porque se suministra la eutanasia activa, ¿no? Claro. Pero bueno, es un debate todo como abierto, era simplemente para presentar un poco el panorama. Perdón, Supongo se que aprobó este año en España, 2020, la eutanasia El año pasado. activa, claro, este año Ah, pasado. el año pasado. Mira. Creo que para personas mayores de 60, nada más que igual es un montón, Sí. pero nada, se aprobó. Bueno, bien. Claro, fíjate que hay toda después se genera toda la mitología atrás, ¿viste? Dice, bueno, está aprobada la eutanasia activa, todo el mundo va a querer ir a suicidarse, a matarse. Turismo eutanásico. Como si, Claro. como si una persona, además en esa situación de enfermedad, pudiera subir un avión. Van a ir en colectivo desde Italia a eutanasiarse en España. Claro. Bueno, miren la película, está re buena. Dale, vamos a vean llorar un poco. semana, que está buena para pensar un poco estas cuestiones. Dale, sí, que nos gusta. Nosotros nos reímos de la muerte siempre, Siempre. pero no veamos esta película. Yo prefiero reírme que llorar por la Veamos muerte. muerte en un funeral. Escuchen Claro. el podcast de la muerte. Ah, Mirá cómo se tira autobombo. Berreta. Ah, Busquen el Estilo, capítulo de Berreta. ¿cómo me tiro, Ahí va. bacho? Busquen el capítulo de Berreta donde hablamos sobre la muerte. Capítulo con 6 de la segunda Nacho. temporada. Session 2, Season chapter, two, no sé cuánto. Episode. Nacho, muchísimas gracias. Cuídate, descansá. Y Dale. bueno, me imagino que si te tenés que tomar un día. No, igual mañana no trabajás. Así que bueno, descansá. No, Si sí, te tenés mañana que tomar un trabajo, mañana sábado. hacemos campaña de vacunación. Mañana descansás y te dé 38 de fiebre. Ah, pues espero recuperarme. Mañana tenemos que patear un poco en las calles. Bueno, Oh, vaya, así, vaya, fisurado y todo. vaya. Nos vemos, Nacho. Abrazo, chicos. Abrazo. Chao. Acá hablando sobre muerte, en este caso sobre la muerte digna, la eutanasia, con Nacho, nuestro columnista de filosofía. ¿Usted se va a matar entonces ahora en el corte? No, porque todavía no está aprobado. Insisto, si yo me mato acá, por ejemplo, después ustedes tienen que limpiar. Y yo no quiero No. recargarlo a Carlos del trabajo, me parece que no da. Yo no le... No. Además, yo, ¿sabe una cosa? Primero hay que tirar mucho alcohol, después para limpiar, Vio, todo no, eso. me es un parece que no quilombo. da. Lo necesito